Hola, continuamos con el tema 2, transferencia de calor. En esta segunda parte vamos a ver cómo resolver los problemas en estado estacionario en láminas y tuberías para los casos de transferencia de calor por conducción y convección. Primero vamos a hablar de la transferencia de calor por conducción, ¿ok? En láminas simples. Tenemos que recordar que así como un fluido tiende a fluir de una región de alta presión a una región de presión más baja, y como una corriente eléctrica tiende a fluir de un voltaje elevado a un voltaje bajo, la energía, en este caso, fluirá de una región de temperatura alta a una región de temperatura baja dentro de una sustancia. ¿Ok? Entonces, aquí, si vamos a trabajar como lámina simple, vamos a suponer que tenemos una lámina donde por un lado de la lámina tenemos una temperatura T1, ¿ok? Que es mayor a la temperatura T2 que se encuentra al otro lado de la lámina. Como hay una diferencia de temperaturas, entonces existe la fuerza impulsora para que pueda existir una transferencia de calor, y la transferencia de calor será de la zona de alta temperatura a una zona de baja temperatura. ¿Ok? La ley que permite estudiar cómo es la transferencia de calor por conducción es la ley de Fourier, que es la que se muestra allá, la cual establece que la velocidad a la cual la energía fluye, ¿okay? El flujo de calor a través de una sustancia, es directamente proporcional al gradiente de temperatura en ese punto de la sustancia y al área normal de flujo, ¿ok? Que está involucrada. Y esa constante de proporcionalidad es lo que se denomina la conductividad térmica. Entonces, el flujo de calor va a ser proporcional al área de transferencia de calor, que en este caso sería esta área, transversal, la cual atraviesa el calor por el gradiente de temperatura. Para encontrar una ecuación que nos permita entonces más fácilmente resolver los problemas, tenemos que resolver esta ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente resolverlo. Hacemos una separación de variables, pasamos el diferencial de x al lado izquierdo, dejamos el diferencial de temperatura del lado derecho, luego entonces integramos, el flujo de calor va a atravesar una distancia L, entonces va desde 0 hasta L, por eso estos intervalos en la integral, y el gradiente de temperatura va a estar establecido por las temperaturas extremas, es decir, que va a ir la temperatura máxima que puede tener el sistema es la temperatura T1, que es la más caliente, y bueno, se puede alcanzar una temperatura mínima que es T2, entonces por eso es que los integrales de la diferencial de temperatura es de T1 a T2. Realizando la integral, ¿ok? Nos queda esta expresión, el cual rearreglándola podemos decir entonces que el flujo de calor entre el punto 1 y el punto 2, ¿ok? O la temperatura T1 y T2 va a ser igual a menos la conductividad térmica por el área por T2 menos T1, o lo que también podemos denominar delta T21 entre el espesor de la lámina. También podemos expresarlo si queremos quitar este signo negativo acá, ¿ok? Invertimos los términos del diferencial de temperatura y entonces sería Q de 1 a 2 es igual a K por el área por el delta T de 1 a 2 entre el espesor de la lámina. Si quisiéramos averiguar entonces cuál es la temperatura o determinar cuál es la temperatura en un punto específico de una lámina, es decir, no evaluar cuál es el flujo de calor a través de la lámina, sino saber, bueno, si tenemos una temperatura T1 de un lado y una temperatura T2, cuál es la temperatura que presentaría la lámina en la mitad del espesor de la lámina. Entonces lo que hay que hacer es el mismo tratamiento matemático anterior, lo único que aquí integraríamos entre
X1 y X, y los intervalos de temperatura serían entre T1 y Tx. Rearreglando y despejando Tx, entonces tenemos que la temperatura en una distancia X desde una de las extremos de la lámina va a ser igual a T1 menos el flujo de calor por X menos X1 entre el área por la conductividad térmica. Entonces, esta ecuación me permite determinar la temperatura en un punto específico de la lámina. Así como tenemos en láminas simples, también podemos tener en tuberías simples, porque bueno, podemos tener transferencia de calor a través de una tubería, si esa tubería va a transportar el vapor de calentamiento para ir a calentar una marmita. Entonces, en este caso nos cambia la geometría, es una geometría cilíndrica donde tenemos una longitud L de la tubería, ¿ok? Y tenemos un determinado espesor de mi tubería, es decir, que podríamos definir un radio interno o R1 y un radio externo o R2. Igualmente vamos a asumir que tenemos internamente un fluido más caliente a una temperatura T1 que es mayor a la temperatura del ambiente T2, por lo cual el flujo de calor en este caso iría de adentro hacia afuera. ¿Ok? Igualmente partemos de la ley de Fourier. Lo único que acá el gradiente de temperatura se tiene que expresar en función del diferencial del radio, ya que se va a generar un gradiente de temperatura que va a variar con el radio. ¿Ok? Si recordamos, el área de un cilindro viene dada por 2pi r por L, entonces sustituimos esta expresión del área en la ecuación. Igualmente hacemos separación de diferenciales, de variables. En el lado izquierdo el diferencial de R, dejamos en el lado derecho el diferencial de T y resolvemos la integral. Obteniendo que entonces la ecuación que me permite determinar el flujo de calor en una tubería es la siguiente, Q de 1 a 2, ¿ok? Porque va entre la temperatura y temperatura 1 y la temperatura 2 va a ser igual a menos la conductividad térmica por 2pi, la longitud de la tubería, por el delta T de temperatura entre el logaritmo de R2 o radio externo entre R1. Entonces ya conocemos cuáles son las ecuaciones que me permiten a mí calcular el flujo de calor, bien sea en una lámina simple o en una tubería simple. Ahora vamos a poner en práctica esas ecuaciones que obtuvimos anteriormente. Con el problema que se menciona a continuación, una cara de una lámina de acero inoxidable de 1 centímetro de espesor es mantenida a 110 grados centígrados, mientras que la otra se encuentra a 90 grados centígrados. Si la conductividad térmica del acero es de 17 vatios sobre metro grados centígrados y asumimos que estamos en estado estacionario, entonces me mandan a calcular el flujo de calor a través de la lámina y la temperatura a 0,5 centímetros de la cara que se encuentra a 110. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dibujar nuestro sistema. Entonces me están diciendo que es una lámina que tiene un espesor de 1 centímetro, una cara se encuentra a 110 grados centígrados, la otra cara se encuentra a 90 grados centígrados y el material tiene una conductividad térmica de 17 vatios sobre metros grados centígrados. ¿Ok? Entonces sabemos que en este caso el flujo de calor irá de izquierda a derecha. Sabemos que para calcular el flujo de calor utilizamos la expresión que dedujimos anteriormente, entonces sustituyendo todas las variables, lo único que me faltaría conocer es cuál es el área de mi pared, ¿ok? Como el problema no me indica que el área de mi pared es un valor determinado, entonces se puede dejar expresado en función del área o si no, asumimos que el área es 1 metro cuadrado y sustituimos los valores en la ecuación, con lo cual me da que el flujo de calor en esas condiciones es de 3.400 vatios. Para calcular la segunda parte, que me dicen cuál es la temperatura a los 0,5 centímetros de la cara que está a 110 grados centígrados, entonces igualmente dibujo mi sistema y en este caso queremos calcular la temperatura en la mitad del espesor.
Empleamos entonces la ecuación que dedujimos anteriormente para obtener la temperatura en un punto determinado de la lámina, sustituimos los valores, igualmente seguimos asumiendo que el área es 1 metro cuadrado y nos da que la temperatura en la mitad de la lámina es de 100 grados centígrados, ¿ok? Lo cual es lógico, aquí podemos verificar, obviamente la temperatura que me da entre los extremos de temperatura tiene que ser un valor intermedio entre ellas. Si la temperatura máxima es 110 y la otra temperatura de la otra cara es 90, es lógico que me dé un valor de la temperatura entre 110 y 90. En este caso da 100 grados centígrados porque, bueno, es justo la mitad. Lo bueno de estos problemas es eso, que nos dan resultados lógicos. Si yo despejando me equivoco y me da que la temperatura en el centro de la lámina es de 120 grados centígrados, entonces obviamente debo tener algún tipo de error, puesto que los extremos de mi sistema son 110 y 190, entonces la temperatura entre esos dos extremos tiene que ser un valor entre esos dos valores. Acá, como siempre, les dejo un problema de refuerzo que dice calcular el flujo de calor a través de un aislamiento de fibra de vidrio de 5 centímetros de espesor que posee la pared de un horno de 1 metro de superficie, donde la temperatura de la superficie interna es de 200 y la temperatura de la superficie externa es de 30. Me están indicando la conductividad térmica de la lana de vidrio es de 0,038 y que debemos asumir igualmente que estamos trabajando en estado estacionario, es decir, nuestra temperatura nos depende únicamente de la posición, no varía con el tiempo, sino varía únicamente con la posición. Entonces me están diciendo cuál será la temperatura a 1,5 centímetros de la cara exterior. Entonces, practiquen con ese problema. Igualmente, aquí entonces continuamos con el problema de tuberías para poner en práctica lo que sería el flujo de calor en tuberías. Entonces tenemos una tubería de 2 centímetros de espesor, me dan la conductividad térmica que es de 43 y dicen que el radio interno es de 6 centímetros. Esa tubería es utilizada para transportar vapor desde una caldera hasta un autoclave a 40 metros de distancia. La superficie interior de la tubería tiene una temperatura de 115, mientras que la exterior se encuentra a 90. En condiciones de estado estacionario, calcular el calor perdido hacia los alrededores. Entonces, igualmente, dibujamos nuestra tubería. Nos están diciendo que la tubería tiene una longitud de 40 metros. Me están diciendo que tiene un radio interno de 6 centímetros y que el espesor es de 2 centímetros, por lo cual el radio externo R2 tendría que ser 8 centímetros, es decir, el radio interno más el espesor. Mi temperatura interna es 115 y mi temperatura del ambiente es de 90. El flujo de calor, en este caso, entonces hay una pérdida de calor debido al diferencial de temperatura y va de afuera hacia adentro. Recordamos cuál es la fórmula que me permite calcular el flujo de calor en tuberías y luego sustituyendo cada uno de los valores encontramos que el flujo de calor es de 938.790,83 vatios. Fíjense que es muy sencillo resolver este tipo de problemas. Igualmente, entonces le dejamos un problema de refuerzo para seguir practicando con la ecuación de flujo de calor en tubería. Ahora continuamos con lo que sería la transferencia de calor por convección, ¿ok? Recuerden que cuando estamos hablando de convección es indispensable que exista el movimiento de un fluido, es decir, es necesario para que se pueda decir que estamos trabajando con convección, ¿ok? En el caso de la convección, tenemos la ecuación que me permite expresar el flujo de calor de convección, el cual es la expresión de la ley de Newton, ¿ok? De enfriamiento, que me indica que el flujo de calor es directamente proporcional al área de transferencia de calor por el diferencial de temperatura, donde esa constante de proporcionalidad entonces es el coeficiente convectivo de transferencia de calor.
esta ecuación de la ley de Newton la podemos utilizar indistintamente de si estamos hablando de convección forzada o de convección natural. Recordemos que estamos hablando de convección forzada si el movimiento de ese fluido es causado por algún mecanismo externo, en este caso el ventilador, ¿ok? O una bomba, y hablamos de convección natural o convección libre cuando el movimiento del fluido es causado principalmente por las diferencias de temperatura local entre la superficie, que en este caso es un huevo, y el medio ambiente que se encuentra alrededor, que es el aire, y los efectos de flotación. ¿Okay? Entonces, este coeficiente convectivo, dependiendo del coeficiente convectivo, el cual me va a expresar, ¿ok? Si el fluido tiene mayor o menor capacidad para transmitir el calor, ¿ok? Y depende, obviamente, este valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor del tipo de fluido, la temperatura y de las condiciones de flujo. Entonces, fíjense que aquí tenemos una tabla donde tenemos valores del coeficiente convectivo para diferentes fluidos, ¿ok? Aquí lo tenemos que para gases y líquidos en convección libre o natural y para gases y líquidos en convección forzada. Entonces podemos ver que mientras el movimiento del fluido es mayor, el coeficiente convectivo, ¿ok? Es mucho mayor y esos valores altos de H indican una alta velocidad de transferencia de calor. Es por ello que cuando nosotros queremos enfriar un trozo de comida, en este caso el huevo, de manera más rápida, siempre tendemos a generar una convección forzada, bien sea colocando aquí en este caso un ventilador o simplemente soplando el pedazo de alimento caliente, lo soplamos siempre antes de meternos a la boca, de tal manera de que con este soplido estamos generando un movimiento del fluido de manera externa, con un mecanismo externo, lo cual me va a favorecer la transferencia de calor y va a hacer que mi alimento se me enfríe más rápido, más que si yo dejara simplemente el alimento reposando y esperando que se enfríe. Entonces aquí el enfriamiento sería más lento. ¿Ok? Ahora vamos entonces a poner en práctica la ley de Newton, ¿ok? Para la transferencia de calor por convección. En este problema que dice la velocidad de calor transferido por unidad de área de una bandeja, tenemos una bandeja de metal, es de 1000 vatios por metro cuadrado. Ya aquí me están dando, ¿ok? El valor del calor transferido por unidad de área. La temperatura de la superficie de la bandeja es de 120 grados centígrados y la temperatura del ambiente es de 20. Estimar cuál es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entonces, en este caso me están dando ya el flujo de calor, obviamente por unidad de área, entonces tengo que pasar para acá y me están solicitando cuál es el coeficiente convectivo si las temperaturas involucradas son 120 y 20. Simplemente rearreglamos la ecuación, despejamos el valor de H y podemos encontrar que el coeficiente convectivo de transferencia de calor en este caso es de 10 vatios sobre metro cuadrado grados centígrados. Igualmente, les dejo un ejercicio de refuerzo, donde en este caso nos están mandando a estimar la tasa de pérdida de calor o el flujo de calor de una pared vertical de un horno. Entonces, resuélvanlo para poner en práctica las ecuaciones. ¿Ok? Así como también vimos en conducción, conducción en láminas y conducción en superficies planas o láminas simples, también podemos tener transferencia de calor por convección en superficies cilíndricas. En este caso, la ley que aplica es la misma, la ley empírica de Newton de enfriamiento, lo único que entonces el factor del área que vamos a tomar en cuenta, entonces será bien sea el área externa, si estamos tomando en cuenta este fluido externo acá, o si estuviésemos trabajando con el fluido interno, entonces aquí correspondería el valor del área interna. Acordándonos que el área de un cilindro es igual a 2pi por R por L.
Con esto damos por terminado lo que serían las principales ecuaciones que me permiten determinar el flujo de calor por conducción y convección en láminas simples o superficies planas y en tuberías cuando estamos trabajando en estado estacionario. Muchas gracias.